Empecemos. Según sus testimonios, fueron a Estados Unidos a pedir protección y a buscar una oportunidad para un futuro mejor y terminaron en el Secot, en El Salvador, una prisión en un país desconocido y siendo tratados peor que animales. Dos hombres que pasaron de ser migrantes a señalados delincuentes y como los tatuajes que llevan en la piel quedaron con una marca imborrable. Eduardo Contreras habló con ellos que están en Colombia empeñados en dejar atrás esos meses de pesadilla. Nos tiraron a la celda, nos comenzaron a quitar las esposas, a grabar. El director nos leyó como cargo, pues. Nos dijo que ahí no había salido nadie con vida, que íbamos a pasar el resto de nuestros días ahí. Que nosotros éramos los supuestos tren de Aragua, que no sé qué, que íbamos a morirnos allá, pues. Prácticamente nos dijo que ahí no íbamos a salir más. Eso fue lo primero que escuchó al llegar al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador, el temible Secot, la cárcel más grande de Latinoamérica. La prisión de máxima seguridad, donde pagan sus penas los criminales más peligrosos, de pandillas como la Mara Salvatrucha o la Barrio 18. Un complejo de 116 hectáreas, con paredes de hormigón sin ventanas ni ventiladores. Un lugar en el que Bryan Palencia Benavides vivió torturas, abusos físicos y psicológicos, junto a 251 hombres más que llegaron allí deportados de Estados Unidos. Él lo describe como el infierno en la tierra. Nos comenzaban a dar por el pecho, no, por el estómago y no medio nos privaban, pues. El cuerpo ya no aguantaba tanto coñazo, pues. De la paliza que le dieron, hicieron esa necesidad. A otro le metieron la cabeza contra la pared, le partieron un diente. El otro quedó así, cuando lo tiraron a la celda, lo quedó en shock. Quedó ahí. Nosotros le preguntamos a los guardias que nos van a matar y tal. Bryan Palencia es colombo-venezolano. Tiene 26 años. Vivió su infancia en Venezuela y se trasladó a Colombia desde los 15. Esta es mi habitación, donde estoy arrendado. Y, bueno, yo llego aquí, salgo en la mañana, llego aquí en la noche. Sus padres, provenientes del Banco Magdalena, decidieron volver al país buscando un mejor futuro para sus hijos. Acá Bryan se graduó del colegio y tuvo una hija. Empezó a trabajar junto a su padre como latonero, luego en aplicaciones de transporte. ¿Cuándo empieza usted a pensar en irse a Estados Unidos? Yo, la verdad, no tenía ganas de irme. A mí me decía mi primo, vámonos, que vamos para allá hay dólares, allá hay más plata, allá sí rinde la plata que esto, que lo otro. Y yo no, yo estoy bien acá porque a mí, gracias a Dios, siempre me ha ido bien aquí en Colombia. Pero de repente, no sé, pues mi papá me dijo que se iban ahí también, mis hermanos. Y yo Que se dije, iban a como, ir a Estados Unidos. sí, porque todo el mundo estaba yéndose y ellos querían como que darnos algo a nosotros, pero como que para hacer una mejor vida. La travesía para llegar a Estados Unidos no fue fácil. Duró 3 días atravesando la selva del Darién junto a sus familiares. De Panamá para abajo, ya arriba abajo, uno ya pensaba que no iba a salir, pues, porque ya había muchos muertos, habían niños muertos, eran muchos peligros en los ríos, pues, porque habían ríos que estaban hondos y tocaba pasar por encima por los voladeros. Y ahí el que no tuviera pendiente se iba para abajo y se mataba, porque ya eso abajo era pura piedra. Pasar México fue igual de complejo que el Darién. En todos lados había carteles, ya toditos querían quitar plata, ya me tocaba conseguir dinero, porque ya cuando yo llegué a México ya había quedado sin plata. Finalmente, cruzó la frontera con Estados Unidos y se presentó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, solicitando asilo político. Su vida en Norteamérica empezó unos días después, el 21 de diciembre de 2024, en Los Ángeles, California. ¿Qué es lo más duro de ser migrante? El racismo, cómo tratan a uno, las ofensas que por ser migrante nos ofenden mucho a uno. ¿Ves? Y para un país que no es el de uno es como que acatarse a lo que venga, porque ¿qué? Según su testimonio, trabajó lavando platos y en aplicaciones de mensajería, mientras esperaba la cita para seguir su trámite de solicitud de asilo. El día que se presentó, fue capturado. ¿Qué oficina era esa? Esa era la principal de Los Ángeles. ¿De qué? De migración. Y ahí fui, bueno, estaba esperando. Cuando entré para el cuarto, la muchacha me dice como que firme un papel ahí. Cuando me paré, que puse la mano, me vio el tatuaje de la mano. Como se asustó, pues me dice, no, tranquilo, quédese quieto sentado. Y ahí viene y así como una alarma, como si le fuera a entrar una llamada. Abrieron las puertas a los 4 migración, 2 por cada puerta. Y me pegaron contra la pared y me dijeron, ¿tienes tatuaje? Yo sí.
Y quítate la chaqueta, me quité la chaqueta, me dieron los tatuajes y me comenzaron a esposar enseguida. ¿Pero Como- qué delito? Nada, no me dieron nada de delito, nada. Y me esposaron, me pusieron la... O sea, la pregunta era si tenía tatuajes. Ajá, lo único que me preguntaron fue si tenía tatuaje. Esta hora que está aquí es la hora a la que nació su hija. Sí, entonces la hora que nació, la fecha, el día, y el mes y el nombre de ella. Lo arrestaron, aunque no tenía antecedentes ni nunca había tenido problemas con la justicia en Venezuela, Colombia o Estados Unidos. Lo acusaron de pertenecer al Tren de Aragua, la organización terrorista venezolana, presuntamente por los tatuajes que tenía en su cuerpo. Me comenzaron a tomar fotos como si me estuvieran arrestando, pues como si ellos me fueran agarrado preso o algo así. Me dejaron sin camisa y ellos se pusieron una capota y se tomaron fotos así como yo esposado manos atrás y como si fuera un delincuente. Pues. ¿Y usted qué les decía? Yo decía, no, pero déjenme llamar a mi familia porque ellos no saben que me van a meter preso y yo no he hecho nada. Estuvo detenido en California, luego en Texas, hasta que lo montaron en un avión junto a otros hombres venezolanos. Pensó que su destino era Caracas, que lo iban a deportar. Al llegar, vio decenas de hombres con uniformes oscuros y cascos, buses y carros de policía. Había llegado a El Salvador. Lo sacaron uno a uno del avión, doblados y a empujones. Ahí empezó la pesadilla. ¿Ustedes sabían a dónde los iban a llevar? No, nosotros ahí no teníamos cabeza abajo. A todo el mundo le decían, todo el mundo con la cabeza abajo, no podía mover, todo el mundo estaba enfusilado. Nosotros estábamos amarrados de los pies, de la cintura, de las manos. Cuando llegamos nos montaron en el bus, nos volvieron y nos pusieron otras esposas encima de las que teníamos y nos esposaron a la pata de los buses. El gobierno americano llegó a un acuerdo con El Salvador para deportar a 252 venezolanos entre marzo y abril de 2025, con base en una ley del siglo XIX que permite expulsar del país a enemigos extranjeros, sin tener que probar en un juicio que se tratara de delincuentes. Nos bajaron en la entrada, nos comenzaron a bajar pegándonos, a darnos golpes y tal. Nos tiraron ahí esposados en un salón que había ahí. Ahí de una nos mandaron a quitar la ropa. Nos quitaron todo, nos vestimos, nos pusieron la ropa esa del penal, la blanca esa que nos dan ahí, y nos comenzaron a afeitar coco pelado. En ese momento creo que todos estábamos tan asustados que había un silencio enorme, que lo único que escuchaba era el murmullo de varios de mis compañeros llorando. Luis Muñoz Pinto también fue detenido el día que fue citado para iniciar su solicitud de asilo en Estados Unidos. Es venezolano y había vivido 6 años en Colombia, trabajando como mensajero antes de pasar por el Darién hacia Norteamérica. Afirma que nunca tuvo problemas con la justicia en Venezuela, Colombia o Estados Unidos. Tiene 2 tatuajes de rosas en las rodillas. Nos habla el director del SECOT. Literalmente sus palabras fueron: bienvenidos al centro del confinamiento del terrorismo. Ustedes están aquí por pertenecer a la banda activa del Tren de Aragua. Están condenados a más de 200 años. Yo mismo me voy a encargar de que no vuelvan a ver más nunca la luz del sol ni a comer ninguna proteína. Bienvenidos al infierno, me dijo. ¡Mano al cuello! Ese infierno tenía celdas grupales donde no sabían si era de día ni de noche, iluminadas por luz artificial las 24 horas. Para empezar, estás en una celda donde no tienes una cama. Era un planchón de metal donde tenías que dormir. No tenías una cobija, una almohada, un colchón. Habían 2 inodoros, pero uno lo agarramos para hacer necesidad y el otro para orinar. Y lo tenían que hacer delante de los demás. Sí, ahí mismo, delante de todo el mundo ahí. De día hacía calor, de noche hacía mucho frío y no tenías cómo arroparte. ¡Mano atrás! Aislados e incomunicados, sus familias solo se enteraron que estaban allí cuando el gobierno americano publicó una lista con sus nombres. En el SECOT, el silencio es abrumador. No puedes hablar. Si tú hablas o haces ruido, los policías ven eso como un mal comportamiento. Si uno de tu celda habla, no solamente va a pagar el que habló, toda la celda paga. Golpean a todos y los llevan a un lugar donde le dicen la isla, porque te aíslan de todos los demás. Es el aislamiento. Te llevan allá y entre 8, 10, 12 policías te golpean a un nivel de que solamente preferirías estar muerto, estar allí. Muchos compañeros le partieron dientes, le partieron la cara. Uno de mis compañeros sufrió de agresión sexual. Luego de huelgas de hambre y de sangre, donde él y otros presos se cortaban solicitando que organismos internacionales y prensa visitaran la prisión, Brian estuvo varias veces en esa celda de castigo llamada La Isla. Es una celda que tiene
una cama como de cemento. Ahí mismo está la poseta y tiene una pilita ahí pequeñita ahí como para el agua, como para el diario. Pero ¿cómo es la celda? ¿Eso no tiene ventanas? No, ¿cómo? eso no tiene nada. Es una celda puro cemento, lo que tiene es como un hueco así, arriba en el techo tiene un hueco por donde pasa el tubo. Muy pequeño, pues nada, medio logra entrar la luz. Uno no sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche. Allí recibió una de las peores golpizas en los 4 meses que pasó en la cárcel del Secot. Ahí comenzaron a darme y duraron como 5 o 10 minutos dándome palo ahí, patadas. Que ya yo no aguantaba, el cuerpo mío ya no aguantaba más, pues ya me hacía el desmayado y me le tiraba ahí, me hacía el desmayado y desmayado me seguían dando. Me tiraban arrastrado, me arrastraban y me tiraban tirado ahí en el hueco ese, esposado. 32 celdas con estas llamadas las islas, que son los lugares de tortura. Juanita Gobertus es directora para las Américas de Human Rights Watch, la organización no gubernamental independiente dedicada a documentar violaciones de derechos humanos en el mundo. Ese organismo realizó una investigación de varios meses sobre los abusos y las torturas al grupo de deportados ocurridos en el Secot. ¿Qué tipo de torturas y hasta dónde llegó esta tortura? Las personas a las que entrevistamos hablaron de recibir golpizas prácticamente todos los días por pedir agua, por pedir ir al baño, por pedir atención médica. Recibían golpizas una y otra vez, con puños, con palos, golpizas tan duras como que en un momento dado varios de los testimonios corroboran que una persona empezó a vomitar sangre y se estaba ahogando en su propia sangre sin recibir atención médica. Personas que perdieron dientes, que recibieron lesiones en sus rodillas, que requirieron posteriormente atención médica, incluso quirúrgica. También verificaron los antecedentes penales de los deportados retenidos en el penal. Hicimos un proceso en los distintos estados en Estados Unidos, a nivel federal, en Venezuela y en los distintos países de América Latina por los que habían cruzado, para concluir que de estos 252, tan solo el 3% tenían antecedentes por delitos violentos en Estados Unidos. Estas personas eran ante todo migrantes tratando de reconstruir su proyecto de vida. Brian y Luis están entre ese 97% de migrantes sin antecedentes a los que se señaló de pertenecer al Tren de Aragua, presuntamente por los tatuajes que tenían en su cuerpo. Es un pésimo argumento. Un tatuaje no prueba en ningún escenario pertenencia a una pandilla, ni mucho menos comisión de delitos violentos. Dicho eso, varios expertos en el Tren de Aragua, incluyendo a Rona Rizquez, que escribió el principal libro sobre el Tren de Aragua, han señalado que además el Tren de Aragua no tiene el uso de tatuajes como una expresión de membresía a este grupo. Es una lógica muy distinta a la de pandillas como la Mara Salvatrucha, como Barrio 18, en donde la lógica es mucho más, digamos, descentralizada, un grupo que tiene distintas afiliaciones en distintas partes de América Latina sin responder a un mando único, con lo cual es francamente absurdo que el gobierno de Estados Unidos pretenda justificar gravísimas violaciones a derechos humanos por la existencia de un tatuaje ni siquiera usado institucionalmente por el grupo de crimen organizado. ¿Cómo es ese lugar? En una palabra, ¿usted qué me podría decir? Prácticamente un infierno. 4 meses después de su llegada al Secot, el gobierno venezolano llegó a un acuerdo con el americano para canjear los más de 200 migrantes por ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. La pesadilla de Brian y Luis terminó ese 18 de julio de 2025. No les dieron explicaciones. Así como llegaron, los pusieron en un avión de vuelta a Caracas. Ya le caí de sorpresa a mi mamá acá, a mi papá. Entonces la vi, medio fue mucho resentimiento y me puse a llorar, pues. Pensé que no lo iba a ver más. ¿Y cuando vio a su hija qué? Mi hija también, de una me brincó encima, me abrazó, me comenzó a besos y llorar. Pero ya, gracias a Dios, estoy aquí en la calle ya, con ellos ya cerca, pues. Ya pasó esa locura. Brian y Luis volvieron a Colombia. Han pasado 7 meses en libertad. Brian compró una moto, trabaja con aplicaciones de transporte y vive en una habitación rentada al norte de la ciudad. Luis hace domicilios en un restaurante. La vida continúa, pero las heridas del Secot siguen y seguirán abiertas por mucho tiempo. El juez federal de distrito James Bosberg ordenó al gobierno que regrese a Estados Unidos a los migrantes venezolanos que fueron deportados al Secot y que se encuentren en un país que no sea Venezuela para permitirles seguir un debido proceso. Que la justicia diga la última palabra.
Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.